Vamos a ver en este video la noción de límite de funciones de variable real y veremos la definición matemática de este concepto. Imaginemos que nosotros tenemos una función como en esta figura. Podríamos preguntarnos qué le sucede a la función cuando nos acercamos mucho a algún elemento de su dominio que llamaremos x0, ¿sí? Y podemos preguntarnos qué le sucede a esa función cuando yo me acerco a este valor x0 sin mirar lo que sucede justo en ese valor, ¿sí? Es decir, nos podemos preguntar si al acercarnos mucho a x0, la función se acercará mucho a algún valor que llamamos L. En este gráfico se puede intuir que a medida que nosotros nos acercamos a x0, ¿sí?, la función se va a estar acercando mucho a este número L, ¿sí? Porque cuando venimos por acá, la función hace así, y cuando venimos por la derecha, ¿sí?, la función hace así. Fíjense que gráficamente se ve como al acercarse a x0 la función se acerca a L, sin importar cuánto valga, ¿sí?, f en x0, que está por acá, ¿sí? Y eso es una observación importantísima, el hecho de que al límite, al concepto de límite, no le importe cuánto vale la función en un punto, sino cuánto vale cuando la función, cuánto vale la función cuando estamos muy cerca de algún punto. Para anotar esto, lo que decimos es que el límite, ¿sí?, cuando x tiende a x0 de f de x, ¿sí?, es igual a L. Ahora, hasta acá, lo que tenemos es una noción intuitiva de lo que es el límite. Pero ¿cuál es la forma matemática de expresar el hecho de que al acercarse mucho a x0, la función se acerque mucho a L? Para responder esa pregunta, hay que hacer la siguiente observación, ¿sí? El hecho de que f de x, ¿sí?, se acerque mucho a L es equivalente al hecho de que la distancia entre f de x y L es muy chica, ¿sí? Si f de x se acerca mucho a L, la distancia entre f de x y L se acerca mucho a 0. Y la distancia entre f de x y L es el módulo de f de x, ¿sí?, menos L, ¿sí? Y esto se tiene que acercar a 0. Entonces, lo que va a entrar en juego en la definición formal de límite es el hecho de que el módulo de f de x menos L, o la distancia entre f de x y L, tienda a 0 a medida que x se acerca a x0, ¿sí? Puesto en palabras, esto que está acá significa lo siguiente, ¿sí?, que el módulo de f de x menos L es tan chico, ¿sí?, es tan chico como yo quiera, ¿sí?, como yo quiera, con tal, es tan chico como yo quiera, con tal que me tome, ¿sí?, que agarre un x0, un x suficientemente cerca de x0, pero que x esté muy cerca de x0 es lo mismo a que el módulo de x menos x0 esté muy cerca de 0, ¿sí? Entonces, lo que esto de acá significa es que el módulo de f de x menos L es tan chico como yo quiera, ¿sí?, con tal que el módulo de x menos x0 sea, ¿sí?, suficientemente chico. ¿Sí?, suficientemente chico. Bien, esto que escribí acá es lo que significa esto que está escrito más arriba, ¿sí?, que el límite cuando x tiende a x0 de f de x sea igual a L es que el módulo de f de x menos L es tan chico como yo quiera, con tal que el módulo de x menos x0 sea suficientemente chico, ¿sí? Es decir,
si yo me acerco lo suficiente a x0, me voy a poder acercar tanto como yo quiera a L. ¿Sí? Bueno, ahora hay que poner esto, ¿sí? Déjenme que lo borre. Hay que poner esto, ya sí, en un lenguaje más matemático. Y la manera de hacer eso es la siguiente. Esto que está acá significa que ¿sí? Dado un número real cualquiera, epsilon mayor a 0, existe, ¿sí? Un delta mayor a 0, tal que si se cumple que 0 menor al módulo de x menos x0 menor a delta, ¿sí? Entonces, necesariamente, si estoy lo suficientemente cerca de x0, entonces el módulo de f de x menos L es menor a este epsilon arbitrario que me elegí. ¿Sí? Esta es formalmente la definición de límite. ¿Sí? Es matemáticamente el significado de esta expresión que está acá arriba. ¿Sí? Bien, esta definición suele ser muy confusa, pero en realidad el concepto que está en juego no es más que la idea intuitiva que vimos acá, el hecho de que cuando me acerco mucho a x0 por el dominio, la función se acerca mucho a algún número L. El truco está en que la manera matemática de expresar eso, ¿sí? Que f de x se acerque mucho a L cuando x se acerca mucho a x0, la manera matemática de expresar eso es decir que dado, ¿sí? Cualquier epsilon mayor a 0, existe un delta, bla bla bla. Ahora, el pasaje de la idea intuitiva al concepto matemático suele generar bastantes dificultades. Pasemos para acá abajo, así les muestro cómo funciona, ¿sí? Y la mejor manera de hacerlo creo que es gráficamente, ¿sí? Así vemos cómo funciona esta definición de límite, ¿sí? Imaginemos que nosotros tenemos acá una función f de x y yo les digo que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L, ¿sí? Yo acá me copié la definición de límite y acá me copié un par de equivalencias que ahora vamos a utilizar. Lo que ahora quiero ver es, en términos de esta definición matemática de límite, qué significa esto que está acá, ¿sí? Pongamos L acá y x0 acá, ¿sí? Y supongamos que es cierto que el límite de f de x cuando x tiende a x0 es igual a L. Y yo ahora les quiero mostrar qué significa matemáticamente esto, ¿sí? Quiero que observen, por eso lo escribí acá, que el hecho de que el módulo de x menos x0 sea menor a delta es lo mismo que decir que x es mayor a x0 menos delta y menor a x0 menos delta, ¿sí? Y que el módulo de f de x menos L sea menor a epsilon es lo mismo que decir que f de x está entre L menos epsilon y L más epsilon. Ahora bien, el significado de esto de acá, exactamente, el significado preciso, es el siguiente. Dado cualquier número epsilon mayor a 0, ¿sí? Ustedes vienen y me dan un epsilon, yo acá dibujo L más epsilon y L menos epsilon, y tengo esta franjita que dibujé con líneas punteadas verdes, ¿sí? Ustedes vienen y me dan cualquier número mayor a 0 epsilon, y si es cierto que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L, lo que va a suceder es que va a existir un número delta, ¿sí? Va a existir un número delta que cumpla, ¿sí? Lo siguiente, que si yo me paro en el intervalo entre x0 más delta y x0 menos delta, ¿sí? Esto no está simétrico, pero debería ser, ¿no? Simétrico mejor. Juguémoslo un poquito más para allá, ¿sí? Yo me voy a parar en este intervalo, ¿sí? Fíjense, el hecho de que el límite cuando x tiende a x0 de f de x sea igual a L, lo que significa es, ustedes me dan esta franja de líneas punteadas verdes, ¿sí? Al darme el epsilon, y siempre va a existir un delta, de manera tal que en el intervalo x0 menos delta, ¿sí? Que son todos estos números por acá, sin incluir x0, ¿sí?
y x0 más delta en el intervalo x0 menos delta y x0 más delta, salvo x0, ¿sí? Fíjense que por eso está que x menos x0 módulo es mayor a 0, porque x no puede ser x0. Pero bien, lo que significa esto es, déjenme lo vuelva a decir, que ustedes me dan esta franja de líneas punteadas verdes y yo siempre puedo encontrar un intervalito, ¿sí? Un número delta que me genere este intervalito de acá, de manera tal que todos los valores que va tomando la función en ese intervalo están contenidos entre estas líneas punteadas verdes. Salvo quizá, a pesar de que en este caso sí suceda, el valor que toma la función en x0, ¿sí? Que es este numerito de acá, que por eso le hago una especie de distinción con un circulito, ¿sí? Pero fíjense, esta manera matemática de definir al límite, es decir, que ustedes se separan en, digamos, se dibujan una franja arbitrariamente angosta, ¿sí? Arbitrariamente angosta, el epsilon viene a determinar este ancho, que en definitiva es 2 epsilon, ¿sí? Ustedes agarran una franja arbitrariamente angosta y siempre va a existir un número real delta que me genere, ¿sí? Estos intervalitos de acá, ¿sí? Dentro de los cuales todos los valores que toma la función están adentro de la franja de líneas punteadas verdes, ¿sí? Esto es precisamente el significado de esta expresión de acá, ¿sí? Uno con palabras dice, bueno, cuando x se acerca mucho a x0, la función se acerca, pero la manera matemática es esta, es decir, por más angosta que sea esta franja de acá, ¿sí? Es decir, dado un epsilon mayor a 0 cualquiera, siempre existe un delta que me genere este intervalito de acá, ¿sí? Existe delta mayor a 0, tal que si yo estoy parado en este intervalito, ¿sí? Acuérdense que ese intervalito no incluye al punto x0 necesariamente, ¿sí? Tal que si yo estoy en alguno de estos intervalitos, sí o sí, ¿sí? La función está dentro de la franja de líneas punteadas verdes, que lo que significa es que la función no está más lejos que L que una distancia epsilon, ¿sí? Que se ve claramente en este caso, todos estos puntos distan de L, ¿sí? Distan de L una distancia, si quieren dibujarlo así, pero va a quedar medio chueco, ¿sí? Todos esos puntos distan de L una distancia menor que L más epsilon de L, ¿sí? Digamos, esa es la idea de límite, pero la idea más abstracta y más matemática, ¿sí? Lo interesante del concepto de límite es que es el concepto fundamental del análisis matemático. Y es por eso, por ese motivo, digamos porque es el concepto fundamental del análisis matemático, que hace falta dar una definición rigurosa y no podemos quedarnos con el hecho de que el límite es estudiar la función muy cerca de algún punto, ¿sí? El límite, estudiar un límite, es mirar y pensar a las funciones bajo la sombra de esta definición. Eso es lo que quería ver en este video, hacer hincapié en el significado matemático del límite de una función.